Buenas noches, Leslie. No sé si mientras se conecta Jacob podemos conocer a las personas que nos están acompañando esta noche. Claro que sí, no sé si los vamos seleccionando uno por uno o se quieren ir presentando. Nosotros tenemos esta dinámica siempre en Taxa, que nos gusta conocerlo un poco más, saber a qué se dedican y sus expectativas sobre todo. Sí, vi que está Ana María. Ana María creo que nos puede dar el consejo de cómo emprender y cuando no se lleva adecuadamente la contabilidad, después son unos dolores de cabeza. Buenas noches, Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que no me van a escuchar. ¿Cómo no te escuchamos? Sí, perfecto. No, lo que pasa es que no ando los audífonos ni nada. Pensé que no iba. Para mí, estar con ustedes es donde cabeza cuando Se escucha les expreso entrecortado, fíjate. de llevar estos controles al día, de llevar información al día. Excelente. Entonces, uno predica con el trabajo diario, cotidiano. Ya Pido disculpas por el inconveniente, un problemita técnico, pero pues ya lo estamos superando, ¿verdad? Sí, Jacob, aprovechamos como para conocer un poco a los que están conectados, así que Excelente, estábamos excelente. entretenidos, no te preocupes por eso. Si Me gustas, parece genial. Ok. continúa. Entonces, pues les estaba comentando de que es muy importante, ¿verdad? Eh, Establecer métodos, estrategias y para esas personas de que se han aventurado pues al mundo del emprendimiento. Entonces, en Taxact tienen un aliado, ¿verdad? Que aparte de contar con, con mano de obra calificada, con personal altamente técnico y de alta experiencia, también pues como nuestra labor social y responsabilidad con el sector al cual servimos, brindamos estas charlas y brindamos estos seminarios. Además de ello, brindamos junto con ello brindamos pues herramientas, en este caso pues como bien lo mencionaba Leslie, aparte de la presentación pues se le va a hacer llegar eh, la presentación en PDF y las plantillas en Excel, ¿verdad? Entonces creo que luego de esta breve introducción, pues a lo que ustedes vinieron, vamos a comenzar a la presentación como tal. Eh, por favor, si me pueden confirmar si la tenemos ahí, si la pueden visualizar. Sí, se logra ver, Jacob, perfectamente. Ok. Bueno, entonces, como teníamos de tema herramientas para impulsar tu contabilidad en el inicio de tu emprendimiento, ¿verdad? Nosotros resaltamos la importancia de la contabilidad, ¿verdad? Como la clave del éxito del emprendimiento. Esto tiene mucho que ver y las personas que manejan sus finanzas no me van a dejar mentir que el éxito de cumplir objetivos es identificar nuestros recursos, es conocer con qué recursos contamos, ¿verdad? Y luego de planificarse, echarlo a andar, ¿verdad? Entonces, igualmente opera en el tema del emprendimiento y la empresa, pues. Conocer tus números, conocer tus capacidades, conocer tus recursos y escribirlos y establecer objetivos y metas, pues esto te va a dar la pauta eh, para trazarte un norte y seguirlo. Entonces, la contabilidad en una empresa es más que eso, pues, es decir, eh, ella trata y traslada cifras y transacciones en términos monetarios y te los refleja de una manera en dependencia, pues, de tu marco normativo, ¿verdad? Eh, Luego tenemos que una de las herramientas que nosotros hemos identificado con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento es la planeación estratégica.
viene relacionado con lo que les estábamos comentando anteriormente, ¿verdad? En la planeación estratégica nosotros encontramos visión, misión, objetivo y dentro de ellos establecer un orden jerárquico dentro de la organización, ¿verdad? Usualmente en nuestra cultura es poco la importancia que se le da a este tema, ¿verdad? Eh, Venimos y decimos, vamos a poner X negocio, X emprendimiento, son pocas las personas que se detienen a establecer cuál va a ser mi misión, cuál va a ser mi misión, a dónde yo quiero llegar, a qué segmento quiero llegar, cuáles son los objetivos de mi negocio, cuáles son los objetivos organizacionales, cuáles son los valores de mi entidad y con los cuales yo me voy a identificar y con los cuales yo voy a trabajar para poder darle un valor agregado a mi marca o a mi servicio, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos también tenemos que es muy fundamental y si ustedes quieren, de ahí se desprenden muchas cosas, es el organigrama. Es muy importante que al inicio, y bueno, no solo al inicio, ¿verdad? Porque quizás tal vez ya estamos en el emprendimiento, ya estamos operando, ya estamos funcionando y nos está haciendo falta hacer estas identificaciones, lo podemos hacer en la marcha. Lo ideal es al inicio, ¿verdad? Pero una vez que ya el emprendimiento está en camino, perfectamente podemos ir haciendo los ajustes necesarios. Y entonces, ¿por qué le digo que el organigrama es importante? Porque por lo general las pymes pues siempre son manejadas y administradas y creadas por familiares, ¿verdad? Entonces ahí pues se nos da una situación bien compleja en quién manda a quién da las orientaciones, quién las acata. Entonces, si nosotros los definimos y dejamos del tema familiar de lado y establecemos niveles jerárquicos, niveles operacionales y definimos cómo va a estar estructurada nuestra entidad, luego de ahí se pueden desprender una serie de, por decirlo un ejemplo, normativas, políticas, manuales, en los cuales van a venir a ayudar el funcionamiento de nuestro negocio. Entonces, muchas veces solamente, ok, vamos a hacer una venta y hacemos la factura y ya está. Pero es importante definir procedimientos, es importante definir políticas, ¿verdad? Por decir un ejemplo, si viene una devolución, cuál es el tratamiento que me traiga la factura, vamos a revisar el producto, vamos a ver, constatar, ¿verdad? De que el producto se lo haya entregado, venga en las condiciones que fue entregado, en fin. Entonces, estas situaciones que podemos vernos, si nosotros las dejamos preestablecidas, nos puede llegar a ayudar a evitar un riesgo en algún mal procedimiento o una mala atención a nuestra clientela o bien una repercusión pues mayor. Entonces, nosotros quisimos enfatizar en definir que la planeación estratégica es bien importante para poder, como herramienta en tu emprendimiento. También siempre tocando ese tema, el presupuesto juega otro papel importante porque al momento nosotros de hacer una inversión, ¿verdad? Necesitamos conocer, como les decía anteriormente, nuestros recursos. Eh, Primero, pues identificar y definir qué es lo que necesito vender o el servicio que necesito dar, cómo va a estar diseñado, estructurado, a qué sector de mercado me quiero dirigir. Luego de eso, ver mis recursos con los que cuento, ¿verdad? Si tengo la mano de obra necesaria, si la voy a contratar, si tengo el dinero necesario, si voy a requerir de un financiamiento, ¿verdad? Si tengo los medios necesarios, si tengo la maquinaria, por decir un ejemplo, si vamos a realizar manufactura o vamos a vender comida en un restaurante, si tengo mi cocina industrial, si la voy a adquirir al crédito, si voy a necesitar o requerir mercancía en consignación, si voy a abrir líneas de crédito con proveedores. Entonces, es importante esto y hacer números porque de ahí nosotros podríamos determinar un punto de equilibrio. Y en el momento de decir
de que en cada mes yo necesitaría vender X cantidad de dinero para poder subsistir. Luego de esa X cantidad de dinero, por encima de ese valor de lo que yo produzca, esa ya es mi ganancia. Entonces, en este sentido, en el presupuesto también nosotros como emprendedores tenemos que identificar nuestros costos y gastos, ¿verdad? Todos aquellos que van a ser fijos y todos aquellos que se considerarán variables para poder determinar mi punto de equilibrio y potencializar mis costos fijos y mis gastos fijos. Por decir un ejemplo, si voy a poner una tienda de ropa, ¿verdad? Yo voy a necesitar un local donde tenga mi mercancía o quizás donde voy a vender el producto físico. Entonces, en ese lugar, yo voy a tener que identificar o determinar si el lugar cuento con él, si es propio, ¿verdad? O si voy a condicionar alguna parte de mi casa. Entonces, la inversión que voy a hacer en las modificaciones o mejoras para que este lugar esté apto para la atención al público, ¿verdad? Entonces, ahí yo miraría el presupuesto de inversión. Ahora, para poder operar, tendría que yo invertir o pagar energía eléctrica, agua, quizás internet para si voy a poner una página, si voy a atender pedidos en línea, si voy a atender citas. Entonces, y si no voy a estar yo de cara en el negocio, tendré que contratar a alguien, pues que me esté atendiendo y que me esté viendo el inventario y que me esté facturando, en fin. Entonces, esos vendrían siendo mis costos fijos. Ya por decir un ejemplo, si yo voy a hacer una transacción X o extra, por decirle un ejemplo, voy a requerir un envío. Entonces, eso ya vendría siendo como un costo, un gasto variable, porque no necesariamente yo voy a tenerlo en todo el mes, voy a tener que estar pagando. Eso va a estar relacionado a mis ventas. Si alguien quiere a domicilio, entonces yo incurro en un delivery y eso podría ser un costo variable. Entonces, continuando. Una vez que ya nosotros tenemos identificado estos puntos que son importantes, ¿verdad? Son importantes en el inicio de un emprendimiento. Y como les decía, si quizás no se hizo en su oportunidad, pero perfectamente podemos realizarlos y ajustarlos en este momento. Entonces, pasaríamos a la inscripción. Antes de esto, pues quisiera aclarar para la audiencia que quizás no está muy familiarizada con los términos técnicos, ¿verdad? Que en nuestra legislación existen dos tipos de personas. Una es la persona natural y la otra persona jurídica. Entonces, por lo general, en el tema de emprendimiento, pues siempre estamos hablando de personas naturales. Para ello, nuestra legislación establece requisitos, no establece deberes, obligaciones y también establece beneficios. Entonces, en este momento, nuestro Código de Comercio, que es el que regula los actos de comercio, nos dice que el artículo 19 es obligatorio la inscripción de los comerciantes en el registro. Luego el artículo 20 amplía un poco más en esto y dice que para los efectos del artículo anterior, se refiere al artículo 19, se reputan comerciantes todos los que tienen abiertos almacenes, tiendas, bazares, boticas, pulperías, hoteles o fondas, cafés, cantinas u otros establecimientos semejantes a las empresas de fábricas o manufactura, a las empresas editoriales, tipográficas o de librería, a las empresas de transporte fluvial o marítimo, a las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros y seguros de toda clase, los bancos, casas de préstamo y agencias de negocio y de comisiones, y en general a todos los que habitualmente ejecuten operaciones regidas por este código, ¿verdad? Entonces ahí abarca una zona muy amplia de todo el comercio, de toda la economía de nuestro país. Por lo tanto, emprendedores, pues tenemos la obligación de inscribirnos en el registro público mercantil, ¿verdad? En dependencia de la planeación estratégica, desde ahí nosotros tenemos que identificar desde cuál es mi rubro, ¿verdad?
¿Dónde me identifico? ¿Dónde me clasifico para yo comenzar a hacer todas mis gestiones pertinentes para estar formal, que mi negocio esté legal y formalizado dentro de nuestra legislación vigente? De ello, como segundo paso, podemos ir a la Dirección General de Ingresos. Dice nuestro Código Tributario en su artículo 103 que son deberes formales de los contribuyentes y responsables los relacionados con la obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria, proporcionando los datos que les sean requeridos en apego a la ley y manteniéndolos actualizados en la forma y condiciones que la misma establece. En este, en este tema voy a detener un poquito, ¿verdad? Porque como les decía, al inicio existen dos tipos de personas en nuestra legislación, que son las personas naturales y personas jurídicas. En el tema de lo que son personas naturales, tenemos una sección donde hay un régimen especial, ¿verdad? Para los emprendedores, que es el régimen de cuota fija. Este régimen, como muchos ya pueden conocer y seguramente hacen uso de este, las obligaciones tributarias son menores y son más fáciles y es más amigable con el emprendedor que las otras obligaciones que tiene un contribuyente de régimen general, ¿verdad? Podemos ser régimen general y también ser emprendedores, porque podemos trabajar por servicios profesionales, puede ser una persona natural, entonces puede caber en dependencia del servicio que brinde. Por lo general ahorita los restaurantes los están clasificando en régimen general por el tema de la traslación del IVA, ¿verdad? Entonces, eh, ahora pues poco se está aperturando régimen simplificado de cuota fija a los restaurantes. Y también pues si tienen un negocio y se ha acostumbrado por la administración tributaria de que si tienen un negocio localizado en una plaza comercial, pues no te aperturan régimen de cuota fija, sino pues que te trasladan a régimen general. Eso pues como para que eh, especificar un poquito ahí. También me gustaría tocar un tema de que nuestro código de comercio establece qué libros, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar donde van a estar amparadas nuestras transacciones y nuestras operaciones ante cualquier eventualidad. Entonces, la DGI ha sacado una disposición en la cual ellos ya no firman los libros, ¿verdad? Libro diario y libro mayor. Sin embargo, esto no exime de la obligación de aquellos a que les corresponde, ¿verdad? Estoy hablando del régimen general, de llevar sus libros contables, ir a inscribirse al registro público mercantil y llevar sus libros contables porque recuerden que por lo general, valga la redundancia, en el régimen general te aperturan la obligación de declaración de IR anual, ¿verdad? Entonces, esto ahí se traduce en todas las operaciones del resultado de tu ejercicio y se determina ya sea una utilidad o una pérdida. De ello, nosotros realizamos una declaración y esto tiene que estar amparado en tus registros contables y como lo establece nuestro código tributario, eh, son los registros del libro diario y mayor, ¿verdad? Bueno, ya ahondado un poquito más en esa parte, pues iríamos a lo que son las inscripciones en la alcaldía. Ahora, eh, si quizás pues esto ustedes como emprendedores lo miran un poco tedioso, abrumador, no se aflijan porque nosotros en Taxact lo que tratamos de realizar es que nos dejen lo difícil a nosotros y ustedes enfóquense en su emprendimiento, en su negocio. Esta parte técnica y esta parte, por decirlo así, de carpintería, pues es meramente de nosotros los contadores y podemos explicarlo y traducírselo pues de manera sencilla al emprendedor o a aquellas personas que no estén familiarizadas pues con este tema. Eh, Continuando.
Sí, Disculpame, Jacob, ahí solo reforzar esa parte que mencionas, que aunque resulte engorroso muchas veces para nosotros los empresarios, emprendedores, estos temas tributarios es sumamente importante que los conozcan desde el inicio del emprendimiento. Nosotros sabemos de casos que a veces el emprendedor se enfoca con todas sus energías, con todas sus ganas en echar a andar su empresa y desconoce esta parte, estas obligaciones tributarias. Y cuando pasa el tiempo, las consecuencias son bien tristes, por usar alguna palabra. Por eso es importante lo que estás mencionando en que ellos lo conozcan, porque al final el que es el responsable ante la administración tributaria y sí, ante las demás instituciones es el empresario. así es. Así es. No podemos desligar toda esta carga en un contable, en un Sí, administrativo, sí, sí. en las empresas familiares a veces que se encargue mi esposa, mi hermana, mi hijo, y no da este seguimiento. Por eso es importante lo que mencionaste, solo quería mencionar ese punto. De hecho, Marlene, en una experiencia que tuve tratando de solucionar una situación que tenía un cliente, un fiscalizador me dijo de manera tajante, yo le expliqué una situación que se había originado por lo mismo, pues por un mal manejo en un cronológico de una factura, ¿verdad? Y él me dijo, no importa quién lo haya realizado, me dice, quien tiene que estar y quien va a responder es su cliente como contribuyente y él es el que da la cara ante cualquier acto, sea este bien realizado o mal realizado, ¿verdad? Entonces, sí, lo que estás diciendo es muy importante. Yo lo mencionaba en el aspecto de que hay algunos empresarios, pues de que eh, como que se sienten un poco que no están ambientados en este tema, ¿verdad? Por eso pueden contar con nosotros, que podemos traducírselo y hacérselo de la manera más fácil para que ellos lo puedan comprender. Sin embargo, aquel que quiera ahondar y profundizar, pues lo invitamos a ser parte de nuestras charlas, de nuestros seminarios, que ahí pues se va a dar cuenta y va a poder conocer con la legislación en la mano, con los reglamentos, con las normativas, cómo funciona y cómo opera realmente ya en la práctica. Sí, yo Carlos, sí una que observación. una de las características una de las características de nosotros los nicaragüenses es que somos bastante osados, bastante aventados, por usar una palabra, en cuanto a los Sí, emprendimientos. Pero así también he es. visto casos en la administración tributaria donde el pobre contribuyente veía un señor que no hallaba ni qué responderle al fiscalizador porque, como mencionás, los consecutivos, unos se utilizaron en marzo, otro en mayo, y el señor andaba viendo la declaración de junio. Entonces no hallaban ni pies ni cabeza, ni Sí, pies ni eso es muy, cabeza. muy, También muy, hemos muy tenido la importante. experiencia de presentar, y es algo que pareciera tan básico, o sea, llevar el cronológico de documentos contables según la fecha y según el número que va avanzando. No puede haber un número 10 con fecha de febrero y el número 11 con fecha de julio y después el número 13 con fecha de mayo. Eh, Es, Esos es por eso, detallitos. sí, es por eso que nosotros al inicio de la presentación identificamos la planeación estratégica y definir en el organigrama. Ahí es donde nosotros también tenemos que establecer políticas y procedimientos. Y esto ocurre y tengo la experiencia de que empresas o emprendedores, ¿verdad? Que quizás no tienen que declarar, las facturas las anulan y las vuelven a hacer y entonces pierden el consecutivo, ya lo hacen con otra fecha. Sin embargo, independientemente de que seamos un emprendimiento bajo el régimen de cuota fija, nosotros tenemos la responsabilidad de primero de registrar todos nuestros ingresos y egresos en un order book. Inclusive cuando te vas a inscribir, la persona de asistencia al contribuyente te lo indica. Y luego de tener, respetar el cronológico, ¿verdad? Con su consecutivo en orden ascendente de fecha, ¿verdad? En orden ascendente de fecha. ¿Por qué? Porque si hay un salto o hay un mal uso de estos formatos, hay penas, pues tal vez no es la palabra, sino hay sanciones en nuestro código
a los cuales pues se van a ver expuestos. Entonces, Jacob, continuando, dígame. disculpa, Carlos, teníamos una intervención ahí. Sí, escucho. sí, Carlos, una observación ahí. Fíjate que pues, yo conozco dos casos, ¿verdad? Concretos aquí en Sí, Nicaragua, sí, eh, eh, de emprendimiento, que vos sabes que por lo general son personas que emprenden con sus propios recursos, sí, que quizás en algún momento fueron empleados, ¿verdad? De su liquidación, pues ahí ocuparon ese dinero pues, para poner su negocio. Entonces, hay dos casos puntuales y te lo quiero hacer mención para después hacerte la pregunta. Mira, hay dos casos que, por ejemplo, hay dos casos. Por ejemplo, una empresa que por ética, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero sí, sí, es mejor. si te entregan productos que se le llama productos en consignación. Vos Ujú. sabes ese término, ¿verdad? Entonces Sí, claro que sí. son productos cosméticos. Venden perfume, crema, etcétera, pues. Entonces, a veces pareciera que las mismas empresas grandes, que ya están pues como gran contribuyente, contribuyen a la informalidad del sector emprendimiento, pues, que en otros países se ve como una industria, porque el emprendimiento es una industria en otros países pues ya desarrollados. Entonces, empresas grandes te entregan el producto en consignación, entonces vos no sabes si estás perdiendo o estás ganando, porque quizás no estás incluyendo algún costo, por ejemplo, de energía, porque la persona hace el trabajo de manualidades, ¿verdad? También hace su trabajo en su casa. Entonces, ahí es difícil determinar el costo que esta persona incurre en energía eléctrica, porque viven todos en una casa, ¿verdad? Y pagan la factura de luz entre todos. Entonces, ahí es difícil, creo yo, determinar el costo real del producto que vas a, que vas a vender, ¿verdad? Porque lo ponen en vitrina, el producto. Igual también en este mismo negocio, esta persona también hace manualidades, teje, pues, son tejidos, bordados que ella hace, ¿verdad? Mm. Entonces, ahí es difícil determinar el costo real. Entonces, quizás pone el precio, un precio estimado, pues, pero la verdad no sabes si es real el precio que estás dándole a tu cliente. Eso por un Sí, lado. ujú, Y el otro caso es que ujú, de una persona que vende productos de las pacas que le llaman. ujú. Entonces pone su negocio en su casa, igual, ¿verdad? Ahí consume energía, vos sabés. Igual se ahorra el costo de alquiler porque no paga alquiler, porque lo hace en su casa. Claro, Pero el precio que da la X ropa, no sabes si lo está dando correctamente, porque no le suma lo que consume. Entonces, exactamente. Ujú. entonces, ahí la pregunta sería para vos, Ajá. ¿cómo hacer en esos casos? Pues, donde también empresas ya grandes también contribuyen a la informalidad también de muchos negocios. Y también porque a veces el mismo dueño tal vez no se pone un parámetro, pues, que diga, esto es lo que a mí me cuesta producir, a este precio yo le voy a vender. ¿Y cuánto le voy a ganar yo también como dueño? Entonces, ahí, ¿cuál sería ahí la mejor estrategia para darle un precio, o sea, real, pues? Ok, bueno, vamos por parte, ¿verdad? En el primer supuesto, ¿verdad? En el primer enunciado que me compartía, eh, uno como emprendedor tiene que ver todos sus recursos disponibles. Y es por eso que yo al inicio de la presentación hablaba de un presupuesto. O sea, la planificación en este momento es un tema fundamental y con este ejemplo nos está dando la razón en el sentido de que al momento de iniciar un negocio, lo conveniente pues es sentarse y comenzar a escribir, comenzar a verificar, comenzar a indagar, comenzar a ver con qué cuento, qué es lo que voy a hacer, a qué sector me voy a dirigir. Ahora,
El tema de la mercadería en consignación, pues, como vos bien lo mencionás, quizás vas a incurrir en un costo. Sin embargo, te potencializa porque te da un nivel de apalancamiento. Obviamente que después que tenés que mirar cuál va a ser tu margen, ¿verdad? Tu margen de ganancia al momento de vender ese producto. Pero esto te permite a vos tener producto disponible, producto en tu negocio y no desembolsarte una cantidad X de dinero que si vos, que si fuera tuyo, ¿verdad? Tendrías que ir ya sea a un mercado, tendrías que ir en dependencia del rubro, del giro del negocio, significa una salida de efectivo. Y habrá que ver si contás con ese efectivo o vas a tener que incurrir en un financiamiento y todo financiamiento pues genera un costo sobre un interés, ¿verdad? Entonces, el emprendedor tiene que evaluar estas situaciones y ver qué es lo que le beneficia. Es por ello la importancia de sus números, ¿verdad? Es por ello de cuantificar su inventario, saber cuánto dinero tiene disponible, saber si cuenta con líneas de crédito, saber los tiempos de su línea de crédito, ver si tiene cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, en la medida que el emprendedor vaya conociendo sus números, él va a poder determinar si una transacción le conviene o no le conviene, ¿verdad? Entonces, en este momento, el término de mercadería en consignación es una herramienta porque vos te apalancás en tu negocio y tenés un dinero que si, o sea, un producto que si no logras venderlo, simplemente lo devolves, ¿verdad? Obviamente, pues que incurriste en un costo operativo, pero ese sí o sí siempre tendrías que eh, pagarlo, porque por ejemplo, si es energía eléctrica, ¿verdad? Transcurrió el mes, vendas o no vendas, tenés que pagar la factura. Si vas a contratar un personal para que esté en la tienda, vendas o no vendas, vas a pagarle a ese personal, pues, partiendo de la premisa que le estás pagando por un salario fijo. Pues, si es un salario por metas o por ventas, pues ya cambia un poquito ahí. Y queriendo abarcar la segunda interrogante, en este sentido, se necesita hacer, como te decía, un presupuesto de tus costos y tus gastos. En este momento, pues habría que evaluar el espacio físico de tu emprendimiento o dónde, pues si tienes un taller, si tienes una sala disponible para atención al público, qué partes de la casa funcionan directamente para tu emprendimiento y podemos, si querer hacerlo tan detallado y específico, medir cuántos metros cúbicos tiene el total, el universo de la casa y ver cuánto se ocupa. Y en base a eso, hay una tasa de kilowatt por hora, ¿verdad? También habrá que ver, pues, si dentro de tu negocio requerís máquinas, pues, por ejemplo, si son máquinas eléctricas o si es un exhibidor o solamente, pues, es la bujía, el abanico o aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros o el emprendedor, pues, se sienta y hace esos números y le va acumulando. Ahora, si él no tiene, no paga alquiler, ¿verdad? Y utiliza su casa, esto puede funcionar de dos maneras, ¿verdad? Por ejemplo, basándonos que fuese un régimen simplificado de cuota fija. El incorporarle un gasto, ¿verdad? Adicional, hablando desde el punto de vista fiscal, no tiene mayor impacto porque no significa que su renta se le va a incrementar o disminuir para términos de fisco. Sí, para términos internos y ver cómo él está en su operación mensual. Entonces, por decirte un ejemplo, si vos venís y no tasás un alquiler, una cuota de renta para tu negocio porque es tu empresa, tu casa, perdón, esto va a significar que esa erogación que no consideraste y que no salió en efectivo, se traduce en una mayor ganancia para tu negocio, ¿verdad? Ahora, para poder determinar el costo de venta, hay factores y elementos que tienen que acumularse para poder determinarlo. Y después
establecer el margen de ganancia esperado o querido para poder determinar tu precio de venta. Entonces, en términos generales, ¿verdad? O sea, en términos para darte una guía, porque para esto pues hay un ejercicio que hay que hacer, hay que determinarse, lo puedes hacer de manera práctica, como te digo, por decirte un ejemplo, si el recibo de energía te cuesta 2.000 córdobas y vos ocupas un tercio de tu casa, entonces lo dividís en esa medida. Sin embargo, todavía quizás pudiera ser un poco subjetivo, porque puede ser de que tu rama o tu giro no necesariamente ocupa energía. Por decirte un ejemplo, una persona que va a vender gaseosa, que va a vender hielo, que va a vender licor, necesita exhibidores, mantenedoras, y entonces ahí está incurriendo en un costo mayor en energía eléctrica. Entonces, esas partes el emprendedor tiene que identificarlas y por ello es que nosotros hemos venido diseñando y con nuestra experiencia las claves para que ustedes conozcan, ustedes sepan y que identifiquen esos puntos de mejora para su emprendimiento y obviamente para trazar y determinar costos de venta, ¿verdad? Precios unitarios y sus precios de venta. Excelente, Jacob. Interesante esta pregunta y este punto porque generalmente para los emprendedores poder determinar todos sus costos y gastos a veces es un poco difícil porque como están en la comodidad o lo que siempre ha sido un gasto para ellos, vienen a como a restarlo de lo que el negocio, ¿verdad? Y a veces donde también hay una mezcla entre lo personal y lo del negocio. Y para ampliar un poquitito más esto, Marlene quería aportar un poco. Marlene. Sí, gracias, Leslie. Solo comentar que la pregunta que hacía el colega es importante porque en otra oportunidad tuvimos una sesión con otros empresarios de un tamaño más grande, digamos, de las empresas y tienen este mismo problema. ¿Cómo establecer una estructura de costo? ¿Qué se determina en esta situación? Que hay muchas personas que como se enfocan a las ventas, a las ventas, a las ventas, con el ánimo de obtener obviamente ganancia, descuidan la parte del costo, realmente cuánto me cuesta. ¿Hay problemas con Marley? No es un ahorro, realmente no es un ahorro, porque más bien el negocio como tal no está evidenciando, no se está visualizando ese costo que es necesario para la empresa, porque si no estuviera en tu casa, en la sala de tu casa, tuvieras que incurrir en ese gasto, en ese costo. Entonces, yo creo que este tema resulta para otra sesión para ver cómo estructurar tus costos. Nosotros estuvimos en esta sesión 2 días. Tenemos problemas de conexión con Sí, Marley. creo que sí. Está en el zapato, es una piedra, y mientras no lo haga, siempre va a estar esa duda, está correctamente determinado mi precio, estoy cobrando barato, estoy cobrando caro, cómo está mi competencia, como aquel colega no tiene a 100 Córdoba el precio del producto, entonces yo lo voy a determinar así en Córdoba. O sea, el empresario, el emprendedor no tiene la ruta clara de cómo establecer sus precios y en ese sentido le resta competitividad. Entonces creo que da para otra sesión porque es un tema muy interesante y muy importante. Gracias, Jacob. Claro que sí, hay que agendarlo, Leslie. Así es. Continúa, Jacob. Bien, entonces estamos en este momento, pues una vez que ya nos inscribimos en la DGI, nos establece nuestro plan de arbitrio en el artículo 65 que toda persona natural o jurídica, ¿verdad? Esto es lo que les hablaba de los dos tipos de personas,
que se dediquen a algún giro o actividad sujeta a las disposiciones del presente plan de arbitrio deberán notificar a la alcaldía de Managua más tardar en un plazo de una semana después de ocurrido cualquiera de los siguientes eventos. Y dice que es cambio de giro del negocio, de local, de nombre, apertura y clausura. Entonces ahí pues tenemos la base legal también para podernos inscribir o la obligación, ¿verdad?, de inscribirnos en la alcaldía. Hay algo muy particular que quiero comentárselos y es que muchas veces los emprendedores o las personas pues que realizan su negocio, ponen su negocio, lo echan a andar, únicamente se inscriben en la DGI y cuando necesitan realizar algún trámite, que ahora es muy común la solicitud de la solvencia, y quieren, ¿verdad?, incorporarse a la alcaldía, se toma de parámetro la fecha de inscripción en la DGI y a partir de ahí comienzan a computarle las obligaciones, en este caso si fuese de cuota fija, a partir de esa fecha se comienza a tasar la cuota fija y desde ahí comienza a correr, pues para que lo tengan presente, de que el no inscribirse en su oportunidad puede generar un desembolso mayor al que ustedes tienen destinado, ¿verdad? Porque también esto, cuando ya se incurre en un incumplimiento, pues te generan multas y recargos. Entonces, para que lo tengan presente, pues. Bien, como les mencionaba al inicio, la contabilidad no es más, pues, del proceso de registrar, clasificar, resumir las transacciones financieras de una entidad, sea esta empresa, sea esta grande o pequeña, ¿verdad?, a una fecha determinada y revelarla mediante los estados financieros. En términos sencillos, eso es lo que significa la contabilidad. Y estados financieros son informes que muestran situación de una empresa en un momento dado. Quisimos mostrarles, ¿verdad?, como estados financieros principales, pues en un emprendimiento, son el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, ¿verdad? Hay otros tipos de estados financieros, pues, pero son particularmente para entidades más grandes y complejas y que cumplen otras funcionalidades, pues, de analizar más a detalle o de manera más científica la operatividad del negocio. Pues entonces consideramos apropiado darles a conocer estos tres que son fundamentales para el ejercicio de su negocio. Eh, bueno, como estamos hablando del tema del emprendimiento, ¿verdad? Nosotros quisimos o identificamos en nuestra experiencia y conocimiento errores comunes que se realizan en los negocios. No tener definida una planeación estratégica, no conocer, ¿verdad? Definir tus costos y gastos, ya esto pues ya saltó el tema, que es un tema toral. No definir tu margen de ganancia de forma correcta, y esto viene relacionado con la parte anterior. No conocer tu punto de equilibrio, ¿verdad? No hacerte asesorar en temas específicos, perdón, no hacerte asesorar de especialistas en temas de poco dominio. Eh, Quiero que esta parte en el sentido de que, por decir un ejemplo, nosotros que somos contadores, ¿verdad? Somos especialistas en estos temas. Sin embargo, nosotros como contadores carecemos de otras habilidades y otros conocimientos. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que hacernos asesorar del personal adecuado y calificado si queremos llegar al objetivo planteado, ¿verdad? Entonces, quizás ustedes tengan la habilidad de hacer negocios, de establecer buenos convenios, excelentes oportunidades de mercado, excelente facilidad de venta, ¿verdad? Y quizás ese es su don y esa es su habilidad y por eso el día de hoy tienen su negocio. Sin embargo, es probable pues que en otros aspectos de su compañía eh, quizás no tengan ese don. Sin embargo, para eso están los equipos de trabajo
y desde nuestra perspectiva, pues tienen una mano amiga que aparte de poderlos asesorar, podemos además guiarlos en el camino. No tener información y reportes e informes de forma oportuna. Aquellos negocios que si llevan contabilidad no la llevan al día, ¿verdad? Porque en primer momento, pues es establecer un nivel de contabilidad. Les voy a contar una experiencia que tuve hace poco en un negocio de comida. eh, en mi banca en línea fueron duplicadas 2 veces el cobro de una cuenta. Entonces yo me comuniqué con el negocio porque soy cliente habitual y la persona que me atendió me indicaba que no tenía, bueno, me requirió el voucher, ¿verdad? Entonces yo poco lo guardo, pero en esta ocasión sí lo tuve, pues. ¿Qué sucedió? Que me indicaba la persona que me atendió que ellos no, primero no hacían cierre, segundo, no imprimían o no guardaban los vouchers, el duplicado, y tercero, no hacían conciliaciones. Entonces, esta persona me pintó un mundo totalmente difícil en el momento de poder yo identificarlo, definirlo, demostrarle que me habían sido cobrados 2 veces y eso que le mandé captura pues de mi banca en línea y salía la fecha, la hora y salía el negocio. Entonces, en este momento yo me puedo dar cuenta que esta persona no lleva registro contable, no lleva contabilidad, no hace conciliación de su banco, no sabe qué está pasando en su cierre, si le hizo falta dinero, si le sobró dinero, porque le digo yo, cuando la persona hizo arqueo, ese dinero le tuvo que estar sobrando. Si usted viene, porque me dieron una cintita, si usted compara todas las cintitas conforme a la liquidación del POS y le va a sobrar, ¿verdad? Entonces, cosas que ocurren, pues, y cosas que son reales. No tener la información y reportes e informes de forma oportuna. Si lo tiene, no llevarlo al día. Pues eso es algo para los emprendedores, tomar una decisión a ciegas. Mal manejo de documentación financiera y operativa de la empresa, ¿verdad? Esto es muy importante porque la documentación, soporte y de respaldo, como su nombre lo dice, eh, te validan transacciones y operaciones que ocurrieron y también te pueden dar el día de mañana un soporte legal ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Y también no establecer controles internos en tu negocio. El presentar una factura con una X cantidad de monto por una X cantidad de gestión no significa que hasta ahí llegó, ¿verdad? Es establecer controles internos. En el caso, por decirle un ejemplo claro, las personas que tienen vehículos en su empresa, en su entidad, saben de que, por ejemplo, te entrego una asignación de combustible por 500 Córdoba y vas a echarlo a la gasolinera, me trajo la factura, pero ¿qué pasa si yo no estoy controlando el kilometraje? ¿Verdad? ¿Qué pasa si uno establece una bitácora? ¿Qué pasa si la persona que fue a hacer la gestión, además de hacer la gestión, hizo otras gestiones? Y entonces ya tal vez el kilometraje iban a ser 20 kilómetros y entonces ya me lo trae con 100 kilómetros más, ¿verdad? Entonces, muchas veces no solo basta con un documento soporte o de respaldo, sino que también la implementación de controles internos de la mano con el soporte de la documentación es crucial. El control interno en su definición establece que te ayuda o es una herramienta para darte una seguridad razonable de salvaguardar tus activos. Y activo, el término de activo es dinero, ¿verdad? Es bienes, terreno, propiedades, todo eso es activo. Entonces, eso es muy, muy, muy fundamental para aquellas personas que quieran tener cifras en sus reportes, cifras consistentes. Ahora, ¿verdad? Como el tema de nuestro seminario, que son herramientas para impulsar tu contabilidad, hemos definido de forma general eh, ciertos tips, ¿verdad? Que te pueden ayudar en su implementación a mejorar la condición económica de tu emprendimiento. Obviamente, estos son de manera general para uno poder, pero sirven de guía, ¿verdad? Para uno poder establecer
cosas puntuales. Tendríamos que conocer el giro del negocio, tendríamos que conocer el flujo de procesos, el flujo de procedimiento, y un sinnúmero de datos pues que nos puedan permitir aterrizar de manera específica o identificar una oportunidad de mejora y poder dar una sugerencia de manera apropiada al funcionamiento de tu negocio. Entonces, como primera medida, planifica y toma en cuenta todos los entornos de tu emprendimiento, ¿verdad? Ya sea esto, el área de venta, ya sea el área contable o quizás dentro de lo contable se maneja lo administrativo. Si tienen sector de cartera y cobro, si tienen sector, ahora pues está muy de moda la parte de que se destina a una persona para que nos esté viendo en las redes sociales o se subcontrata pues este servicio. Entonces, todos estos entornos tenemos que identificarlos en nuestro emprendimiento y ver los puntos clave que nos van a ayudar a mejorar en la medida que lo dominemos. Tenemos que realizar un presupuesto y este presupuesto incluye la inversión que vamos a hacer o que ya hicimos, los ingresos, cuánto necesitamos generar para poder subsistir, ¿verdad? Identificar cuáles son nuestros costos y gastos fijos, cuáles son nuestros variables y de esa medida gestionarlos. Bueno, hacerse asesorar pues de personas con experiencia y capacidad en los temas que ustedes no dominen o que necesitan. Quizás muchas veces, como lo decía Marlene, en nuestra cultura es que yo no necesito de alguien, no solamente desde el punto de vista de contador, ¿verdad? Yo no necesito a alguien que me esté ayudando, yo lo voy a hacer, voy a ver cómo se hace, pues, y es válido porque si la persona tiene la habilidad y desarrolla, pues, está perfecto. Sin embargo, no está de más, ¿verdad? Eh, Poder decir, pueden verificarme cómo está realizada esta declaración o pueden verificarme estos soportes y quizás nosotros desde otra perspectiva podemos darle un mayor enfoque de manera más amplia, pues. Bueno, en este caso, auxiliarte de plantillas en Excel ya hay herramientas diseñadas y de manera general que pueden utilizar para llevar un mejor control, pues, de todos sus registros, ya sea de ingresos y de gastos, ¿verdad? Si tienen la oportunidad y la facilidad de implementar un software, ¿verdad? Sería perfecto, pues. Ya esto automatizado, esto hasta lo pueden andar en su celular, ver los reportes en tiempo real, monitorear cualquier tipo de transacción. No necesitamos pues estarlo alimentando o esperar que la persona registre para que me lo mande, en fin. También implementar un sistema de control interno es importante. En todas las áreas de tu organización tiene que existir controles y tienen que los controles funcionar, porque no necesariamente el control que esté definido, por decir un ejemplo, lo que hablábamos de las facturas, el cronológico, ese puede ser un control en revisar en el día la factura que finalizaste en la fecha anterior, la que sigue es la que tenés que iniciar y cuántas utilizaste, cuántas ventas realizaste, esa tiene que ser tu final. Entonces, en ese rango, ver qué pasó, si están anuladas, si están utilizadas. Entonces, eso es un control. Es sencillo como eso, es un control. Sin embargo, el no tenerlo como costumbre y el no implementarlo puede llevar a consecuencias mayores y que te puede determinar pues una sanción ante la entidad que le corresponda, pues porque no solamente la DGI, también la alcaldía te puede hacer una verificación y ellos pues pueden establecerte algún tipo de sanción o multas administrativas. Lo Carlos, otro que les... Sí, en ese caso, pues que hablaste del contador, ¿verdad? Ahí podría también ser una alternativa. Vos sabés que la asesoría tiene su costo. sí, Entonces, tiene una inversión. correcto, entonces para darle una solución al emprendedor, entonces debería pagarse quizá un curso básico de contabilidad, porque se supone Así es, que todo dueño tiene que tener una noción básica del mundo de los negocios, pero si no sabe claro que sí, contabilidad el dueño, eso ¿qué, sería lo ideal.
vos sabes, si el dueño no tiene una noción básica de la contabilidad, entonces difícilmente pues, va a llevar contabilidad en un negocio. Entonces tendría que buscar a un contador para que le lleve su registro contable. En este punto sería lo apropiado, pero si la persona, como bien lo dice, porque es decir, eh, ni los dedos de nuestras manos son iguales, ¿verdad? Quizá una persona dice, no, yo voy a tomar mi determinación y yo voy a llevar adelante mi negocio. En este sentido, es válida tu comentario en que capacítese del tema que usted no conozca y usted quiera identificar, ¿verdad? Oportunidades de mejora, tanto en su negocio o no siempre y cuando te dé el tiempo, pues, ¿me entiendes? Entonces, también lo ideal, pues, es hacerte asesorar de una persona de tu confianza, igual, pues, que tenga el perfil calificado y la experiencia necesaria para que pueda andar bien los registros contables y te pueda aportar valor también, porque no necesariamente los contadores simplemente te hacen tu estado financiero y ya, pues ellos te pueden aportar con su experiencia, ideas, otra perspectiva, en fin, pues. Y luego tenemos, da seguimiento y monitoreo a tu personal y a los indicadores y metas planteadas. Esto también tiene que ver con la planificación. Si, por ejemplo, yo definí o yo establecí un nivel de crecimiento en mi entidad, yo tengo que monitorear que ese nivel o ese indicador que yo definí se vaya a cumplir o se esté cumpliendo, pues. Entonces, no es como que vamos a ver cómo nos va este mes, este día, sino que yo ya hice mi planificación y yo le doy continuo seguimiento y yo me puedo dar cuenta qué es lo que está sucediendo, si es un mal servicio, si es una mala atención, si no estoy promocionando mi producto, si el producto que yo hice o el servicio que yo di tal vez no fue el apropiado de calidad. Entonces esto te va a permitir diagnosticar y revisar en la marcha y corregir si es necesario, ¿verdad? Ok, en este punto, como parte de las herramientas, nosotros le hemos compartido a su correo electrónico unas plantillas en Excel, ¿verdad? Dicen si se ve. Se mira el Excel. Sí se ve, Jacob. Ok, entonces esta plantilla les ha llegado, ¿verdad? Como parte de nuestra responsabilidad social y como querer dotar, ¿verdad? De herramientas a ustedes los emprendedores. Y como decía el compañero, ¿verdad? Si no tiene la facilidad o la capacidad, pues esto es de manera ágil y aquí pues le ponemos una guía donde perfectamente pues lo pueden verificar y su llenado, ¿verdad? Entonces en la pestaña 1 de ayuda sale cómo se va a llenar y el funcionamiento de cada cosa. Llena hoja 2 en la plantilla como tal, ¿verdad? Y estos son es un control que se puede llevar, un resumen que se puede llevar de sus ingresos, de sus costos y sus gastos, de manera fácil, de manera amigable, de manera sencilla, para que ustedes vayan controlando el comportamiento de su negocio de manera mensual. Entonces aquí donde dice saldo inicial, podemos escribir ya sea el dinero que tengan en caja o en banco al inicio del ejercicio contable, que en este caso pudiera ser el 1 de enero de un año determinado. Entonces, en este caso, podemos poner 2.000. Luego de esto, aquí abajo, ¿verdad? Dice en la parte de ingreso, nosotros vamos a resumir las ventas que se realizaron en ese periodo que sería enero. Aquí tenemos definido 5.000, ¿verdad? El formato nos da la pauta para devoluciones. Si en este caso hubieron devoluciones, podemos poner un número de 300. Si hubo otros ingresos, ¿verdad? Puede ser que si es un restaurante,
a un cliente se le quebró una silla, una mesa o una propina o algo no habitual a tus operaciones mensuales o diarias. Entonces lo definimos ahí y él solito te va haciendo el cálculo, ¿verdad? Él solito te va haciendo el cálculo. Igual para el mes siguiente, ¿verdad? Podemos tener ingresos de 3.000, unas devoluciones de 400, ¿verdad? Y otros ingresos de 1.000. Luego en la parte de abajo, los rubros más comunes, ¿verdad? De costos y gastos, pues en energía eléctrica puede ser 1.500, en agua, el agua es un poco menos costosa, ¿verdad? Si vamos a utilizar línea fija o un plan, ¿verdad? Podemos establecer otros 1.500 Córdoba, tenemos internet, en fin. Aquí ustedes van haciendo un resumen con su información de respaldo o quizás algunos erogaciones que ustedes manejan y saben que se realizan, pues puede ser eh, combustible, ¿verdad? Entonces ustedes lo van computando. ¿Qué hace esta plantilla? ¿O cuál es la facilidad? Si ustedes se fijan acá, les va dando un resumen. Y donde dice total, ¿verdad? Aquí te lo va totalizando de forma anual y te va dando un consolidado de todo lo que has realizado, tanto en ingreso como en egreso. Aquí abajo podemos definir, si ya lo tenemos en nuestra estructura, lo que son los costos y gastos variables, ¿verdad? Y por acá abajo, él te muestra una gráfica del comportamiento que se va realizando conforme vamos llenando la plantilla. De manera tal que a grandes rasgos puedes identificar si tus ingresos son mayores que tus egresos y costos, y eso ya sabes pues qué significa que has tenido una ganancia. Bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Espero que haya sido del agrado de la audiencia, ¿verdad? Y que hayamos contribuido al objetivo para el cual fue diseñado este seminario. Y quiero decirles y aclararles, pues, que estos temas son bien amplios, difícilmente van a poder ser abordados en horas. Sin embargo, tratamos de tocar los puntos más centrales y medulares para que ustedes tengan una pauta y una herramienta de cómo ir conociendo y adentrándose a este mundo de lo que son la contabilidad, las finanzas, los tributos, y de manera tal que les vaya despertando la curiosidad y el querer apropiarse de sus reportes, de cómo saber leer estados financieros, de cómo, qué significa cuando una cuenta tiene X indicador. Entonces, es nuestro objetivo. Y también el hacerles conocer y saber que si ustedes necesitan de manera más amplia o de manera más específica que se les sea diagnosticado alguna situación en su negocio, si quieren que se les haga una revisión o el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, que estamos a la orden y a la disposición de ustedes, pues nosotros contamos con un personal de experiencia y altamente calificado para los temas específicos en los cuales pudieran requerir de nuestro servicio. Jacob, muchas Gracias, gracias. Jacob. Gracias por el aporte y queremos decirle a todos los que se conectaron que esta no es la única plantilla que nosotros les vamos a facilitar. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos a los correos. También tenemos una del balance general que se les está mostrando ahora. Esta igual tiene ahí su parte de ayuda para que puedan saber dónde van a registrar, que es lo que nosotros comúnmente decimos, y tratamos de hacerla lo más fácil para que ustedes solo llenen valores y esté formulada. En sí, la plantilla que les mostraba Jacob tiene que ver prácticamente con sus ganancias o pérdidas. El gráfico les va a ayudar muchísimo a saber que si están teniendo más ingresos o más gastos y se puedan ir midiendo. Es importante que sepan identificar todos los costos y todos los gastos que se habló al inicio de este seminario. En el balance prácticamente se trata de saber cómo está su negocio en este momento, cuánto tienen en caja, cuánto tienen que por cobrar,
inventarios, etcétera, y cuáles son sus responsabilidades o sus obligaciones. Y el patrimonio, que prácticamente es lo que ustedes han invertido, ya sea que tengan una sociedad, que sean varias personas o sean únicamente ustedes. Le agradecemos la participación. Quisiéramos Leslie, pedirles si nos regalan una fotito, si pueden encender su cámara, de modo que nos quede un recuerdo de las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Leslie, Sí, Marlene. Marlene. no decir ¿Hay problemas con el audio, Marlene? Sí. en el grupo. Leslie. Bueno, chicos, si pueden poner sus cámaras, por favor, para la foto que nos quede ahí de recuerdito. Cualquier cosa, no tengan dudas en escribirnos. Leslie, disculpa, deberías de quitar la pantalla que estás compartiendo para que la foto salga completa. Ok, permíteme. Ahora sí, listo. Y vamos. Tenemos a Marlene, Ana, Eric, Reinaldo. A ver, chicos, si nos apoyan, porfa. Siendo era Héctor, Eli. Reinaldo. Bueno, Samsung, no sabemos quién es Samsung. Un gusto que nos haya acompañado. Ok. ¿A quién más tenemos por acá? Angel, Vania. Hola, Melissa, ya la podemos ver. ¿Quiénes más van aperturando su cámara? Karen, hola Karen. Alexander Bustos. Berenice, hola. Yo sé que uno está cómodo en su casa estudiando ahí nomás, ¿verdad? Y que a lo mejor a veces nos agarran movidos, pero pues tal vez ahí nos hacen el esfuerzo. Ok, Berenice estaba, ya se me quitó la cámara. Roger, Vladimir, gracias. Yesenia, gracias. Estaban poniendo guapos, me estaban haciendo sufrir. Ok. Listo, entonces chicos, está la foto a la 1, 2, 3. Gracias por haber participado. Buenas noches.